Hola Marco, buen día. Estoy esperando a tus compañeros a ver que aparezcan. Profesora, desactivó su micrófono. Buenos días, chicos. Cinco minutos más para que ingresen sus demás compañeros. Solamente hay dos y con los que estén yo hago la clase. ¿Bien? 5 minutos más, a ver si aparecen más y si no ya igual empezamos la clase y el desarrollo de la práctica. Muy bien, chicos, buenos días. Empezamos de una vez. Habíamos trabajado el artículo, eso es lo que estamos trabajando. Hoy día lo tenemos que culminar con todo el desarrollo de la práctica. Ya les envío luego
la práctica, habíamos visto un poquito la definición del artículo, ¿sí? O características, como gusten llamarles. Bien, una definición semántica donde me indicaba que el artículo era una palabra, bien, que no tiene o no presenta un significado, bien, léxico, pero que sí presenta un significado gramatical, porque lógicamente presenta accidentes gramaticales como género y número y debe de concordar por lo general con el sustantivo. Bien. También el criterio morfológico me decía que es variable porque, bueno, presenta los accidentes gramaticales mencionados, ¿no? Anteriormente, como género y número. Y vuelvo a repetir, debe concordar con el sustantivo. Y otra característica me dice que sintácticamente el artículo funciona como un modificador directo del sujeto. ¿Por qué? Porque sirve como presentador, bien, de los sustantivos y por lo general está antepuesto a los sustantivos o a cualquier palabra, bien, que si está antepuesto termina pues sustantivándola, ¿no? Y el lexicológico me dice que es una partícula o palabra de inventario cerrado, quiere decir que no se aceptan nuevos artículos. Hay una clasificación, vimos determinantes o definidos, los determinantes que eran aquellos que presentan a un ser conocido, ¿bien? Y son en masculino y en femenino, ¿bien? En masculino, singular, él, y en plural los, en femenino, la, y en singular, y las en plural, además del artículo el, que también se puede presentar en singular, y en neutro, lo. Bien, aquí vemos algunos ejemplos de los artículos determinantes, que son aquellos que presentan a los sustantivos, quiere decir a un ser conocido. El amigo de mi hermano, yo sé quién es ese amigo, ¿no? Esas son las sandalias de mi papá, sé cuáles son las sandalias. Bien. También vimos, para recordar, también vimos, esto es importante, los artículos definidos o determinantes hacen referencia a seres conocidos. Bueno, ya les mencioné. Y el artículo neutro que forma sustantivos abstractos, ¿no? Se ubican antes de los adjetivos, bien, y terminan convirtiendo a esos adjetivos en sustantivos abstractos. Lo bueno, lo útil, lo elegante, lo agradable, etc. Y también veíamos en el cuadro que decía que existe un artículo él en femenino. ¿Cuándo se da este artículo él en femenino? Cuando presenta a un sustantivo que lógicamente está en género femenino y por supuesto solamente en singular, y que da inicio a este sustantivo con una A o una HA, digamos así, ¿no? Pero que esta es la expresión tónica, quiere decir que aquí está la mayor fuerza de voz, y para evitar un sonido malo, un sonido cacofónico, se le coloca un artículo él en femenino, ¿no? El ánfora, yo no puedo decir la ánfora, ¿no? Y este artículo se mantiene en femenino, ¿no? Igual aquí el hacha, porque aquí está la mayor fuerza de voz, ¿no? El águila, el agua, el alma, el hada, ¿no? Pero en plural no hay ningún problema, ¿bien? No hay problema. Ahora, decíamos que los artículos tienen una función definida que es una función sustantivadora, ¿bien? Los artículos pueden determinar que una palabra dice que no es un sustantivo, al final de cuentas se termine convirtiendo en sustantivo, como por ejemplo rojo, que es un adjetivo, ayer, que es un adverbio, que es un relativo, fumar un infinitivo, ¿no? Que al final terminan convirtiéndose en sustantivos, ¿no? Quiere decir, tiene esta función sustantivadora. Bien. Ahora tenemos aquí algunos usos del artículo que también vimos en la clase pasada, ¿no? Que se coloca delante de sustantivos comunes. No se acepta delante de nombres propios, por ejemplo, pero sí de nombre de apellidos de famosas, ¿no? De mujeres famosas. Ahí sí no hay problema. Incluso también dentro de apellidos de familias, ¿no? En algunos nombres geográficos, o sea, topónimos, ¿bien?
En el caso de Chile no lo acepto, que no pusiera el Chile, no puedo, pero sí en otros topónimos no hay ningún problema, ¿no? En algunas regiones también o ciudades también se acepta bien el artículo. Bien, eso es lo que vimos la clase primera y lo que vamos a ver hoy, que es la recuperación, ojo, de la clase, bien, que no hubo energía eléctrica. Continuamos viendo un poquito de los artículos contractos y por supuesto de los, acá hay un error, indeterminantes es aquí, ¿bien? De los indeterminantes o indefinidos. Lo he copiado doble me parece. A ver. Esto ya no va. A ver, antes de que... Indeterminantes o también llamados indefinidos. Bien, eso es lo que vamos a ver y por supuesto el desarrollo de la práctica. No es mucho en realidad. Muy bien. Los artículos contractos. Vamos a ver de qué se trata los artículos contractos. Mira, tienes aquí un cuadrito donde me indica la suma de una preposición más un artículo me termina dando la fusión de un artículo contracto. Entonces, si yo utilizo la preposición de más el artículo el, formo el artículo contracto del. La preposición a más el artículo el, formo el artículo contracto al. Entonces existen dos artículos contractos, del y al. Y estos siempre van a cumplir esa función de ser artículos contractos. ¿Bien? Dice que los artículos contractos van a surgir de la fusión de las preposiciones con los artículos y solamente se da la presencia de dos artículos contractos. Bien, por ejemplo, dice, la mesa del restaurante está sucia. Aquí sí hay contracción, quiere decir que es la presencia de un artículo contracto y por lo general presentan a los sustantivos. Bien, hay que tener mucho cuidado con el uso del artículo contracto, porque en algunos casos pareciera que hubiera contracción, pero tal vez no se presenta esta característica. Bien, vamos a ver por aquí en algunos ejemplitos. Por ejemplo, dice aquí, no habrá contracción si es que el artículo el es parte, digamos, del sustantivo, si está dentro del mismo nombre propio de dicho sustantivo. Por ejemplo, ¿no? El Salvador, el Milagro, el Cairo, ¿no? Por ejemplo, en este caso el artículo el está dentro del sustantivo. Entonces yo no podré decir, vengo del Salvador, ¿no? Por ejemplo, si me refiero al país, yo no puedo decir vengo del Salvador, yo tengo que decir vengo de El Salvador. Tengo que separar. ¿Por qué? Porque el artículo el ya es parte del sustantivo. ¿Bien? Por ejemplo, aquí, ¿no? Decimos el fenómeno del niño, por ejemplo, ¿no? El fenómeno del niño, nosotros decimos, ¿cierto? Pero ¿cuál será correcto en este caso? Dice, pasó el fenómeno del niño y decimos, pasó el fenómeno del niño. En este caso, ¿cuál será la expresión correcta? La primera. La primera. No. Y es la que nosotros utilizamos, ¿no? Decimos nosotros, el fenómeno del niño decimos, ¿no? Y es la que nosotros siempre utilizamos. Pero mira que es incorrecta. ¿Por qué? Porque el artículo el es parte del sustantivo. Decimos el niño. ¿Bien? No decimos fenómeno niño, no. Es el niño. Por lo tanto, la expresión correcta sería pasó el fenómeno de el niño. ¿Por qué? Porque este artículo el es parte del sustantivo. Bien, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Por ejemplo, cuando nos referimos al periódico, el comercio, por ejemplo, ¿no? Nosotros decimos por lo general, lo leí
del comercio, ¿no? Lo leí del comercio. Eso es incorrecto, porque el artículo el es parte del sustantivo propio. El diario se llama el comercio. Entonces yo tengo que decir, lo leí de el comercio. Bien. Si es que el artículo el no forma parte del sustantivo, entonces no hay ningún problema y sí se presenta la contracción como en el caso primero, ¿no? Del restaurante. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de usar el artículo contracto. Bien, es sencillo, no hay ningún problema, pero sí hay que tener un poquito de cuidado, bien, en el uso del artículo contracto. Bien, verificar bien si es que el artículo el forma parte del sustantivo, entonces ya no habrá contracción gramatical. Bien. Y lo otro vienen a ser los artículos indeterminantes o también llamados indefinidos. Bien. En algunos casos, algunos autores separan por completo los indeterminantes o indefinidos y no lo toman dentro de los artículos, sino simplemente les denominan adjetivos indefinidos o los colocan dentro de eso, ¿no? De los determinantes indeterminantes o indefinidos. Bien, los colocan dentro de los adjetivos. Pero bueno, aquí también los vamos a trabajar dentro de los artículos. Lo importante es saber reconocerlos. Saber reconocer cuáles son indefinidos o indeterminantes y cuáles son definidos o determinantes. Bien, mira, aquí están unos, una, perdón, aquí es, está bien, unos y unas, ¿no? Unos, una, unas. ¿Listo? ¿Es correcto? Los artículos indeterminantes o indefinidos. Bien. Y dice que estos artículos indeterminantes son aquellos que no brindan una cantidad precisa o exacta del sustantivo. Bien. Simplemente expresan una cantidad vaga del sustantivo. Bien. Por ejemplo, aquí dice, miren, un día de estos me iré de tu vida, un día de estos, pero especifica el día, no especifica qué día, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, este es un indefinido, un artículo indefinido, ¿no? No especifica el día exacto de que partirá, ¿no? Entonces, de eso se trata. Quiere decir que los indefinidos no te mencionan un ser conocido, ¿bien? No te mencionan un ser conocido. Los podemos ubicar fácilmente dentro de las expresiones, ¿bien? Así que no creo que tengan inconveniente. Y ya saben que por lo general o casi siempre mencionan a un sustantivo. Bien, sencillito con los indeterminantes. Ahora, esto que viene ahorita sí es básico e importante para que no tengas ninguna confusión. Dice aquí que existe una diferencia entre artículo y pronombre. Quiere decir que nosotros tenemos que saber claramente reconocer cuándo la partícula funciona como artículo y cuándo como un pronombre. Esto se va a dar exclusivamente en los artículos determinantes. ¿Bien? Con los demás no hay ningún problema. Siempre van a ser artículos. Pero sí con los determinantes. ¿Y cuáles eran los determinantes? A ver si te acuerdas. Los determinantes eran aquellos que mencionaban a un ser conocido. Aquí están. Estos. El, los, las, la y lo. ¿Bien? Entonces, con estos hay que tener cuidado para diferenciar cuándo van a funcionar como artículos y cuándo van a funcionar como pronombres. Pero hay una clave básica para eso. Facilito. Y aquí la tienes.
El artículo siempre va a estar en relación al sustantivo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre la partícula va a ser artículo, bien, siempre que presente, que haga referencia, bien, a un sustantivo. ¿Y cuándo la partícula va a ser pronombre? Cuando va a estar en relación a un verbo. Quiere decir que va a estar como presentador del verbo. Bien, ambos lógicamente van a estar antepuestos tanto al sustantivo como al verbo. Entonces, pero hay que tener esta clave importante de reconocimiento. El artículo relacionado exclusivamente con un sustantivo o con alguna palabra, bien, que pueda funcionar como tal, bien. Y el pronombre en relación al verbo exclusivamente. Muy bien. Por ejemplo, dice aquí, la casa se derrumbó por el terremoto. Bien. La casa se derrumbó por el terremoto. Listo. Yo veo aquí una palabrita. Esto viene a ser un artículo. ¿Por qué es un artículo? Porque mira a quién presenta. Hace referencia a casa. ¿Listo? Y casa, bien, casa es un sustantivo. Entonces aquí funciona esta partícula como un sustantivo, no hay problema. Bien, ahora, aquí, por el terremoto, dice, él, vamos a ver, él viene a ser un artículo claramente. ¿Por qué es un artículo? Porque mira a quién alude, a quién, con quién se relaciona, con el sustantivo terremoto. Bien, entonces aquí no hay ningún problema, quiere decir que estas partículas están funcionando como artículos, bien, presentadores de un sustantivo. El hijo de Daniel está en la calle. Yo reconozco al artículo, o bueno, a la partícula, él y también la, ¿cierto? Ahora, ¿a quién presentan? Presentan al sustantivo hijo y al sustantivo calle, ¿cierto? Hijo, calle. Bien. Ahora, esto viene a ser un sustantivo. Hijo, sabemos que es un sustantivo y calle también es un sustantivo. Por lo tanto, el y la viene a ser un artículo. Los alumnos estudian mucho, dice. Entonces, ¿qué sucede con esta partícula las y con esta palabra alumnos? ¿No? Hace la presentación. Esto lógicamente viene a ser un artículo porque alumnos es un sustantivo. Bien, facilito, mira. Ahora veamos aquí. Para notar la diferencia y saber reconocer. ¿Qué sucede aquí? Vamos a utilizar otros colores. Bien. Dice, la capturaron ayer. La, aquí está la partícula y aquí está, bien, capturaron. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede aquí? Capturaron. ¿Quiénes? Ellos. Bien, por lo tanto, me doy cuenta que este es un bebé. ¿Listo? Es un bebé. Muy bien, como este es un bebé, quiere decir que esta partícula que lo acompaña anteponiéndolo ya no viene a ser un artículo, ya no puede ser un artículo, porque recuerda que los artículos son presentadores de los sustantivos y de palabras que pueden desempeñar esa función de sustantivo. El verbo jamás va a poder desempeñar
La función de sustantivo porque el verbo es una palabra importantísima dentro del predicado que funciona como un núcleo, así que yo no la puedo cambiar. Este la está presentando a este verbo, está en relación al verbo. La capturaron a quién, a ella. O sea, este la se refiere a alguien. Por lo tanto, aquí funciona como un pronombre. ¿Qué pronombre? Un pronombre personal. Bien, la capturaron allí. En relación al verbo. Él me lo compró. Bien, acá hay un él y acá hay un lo, ¿cierto? Acá hay un verbo, compró. Muy bien. Este él, fácil de reconocer. Él, hago referencia a una persona, además está con un tilde. Siempre cuando esté con tilde ya es un pronombre personal. Funciona como un pronombre personal. Aquí no hay ningún problema. Bien. Ahora, compró. Lo compró. ¿Compró quién? Él, ¿verdad? O ella. Entonces este también es un bebé. ¿Y quién está en relación a este bebé? Lo compró. Bien, que si esto se refiere a algo, reemplaza a algo. Por lo tanto, aquí funciona como un pronombre personal. Bien. Muy bien. Vamos aquí. Las comprará mañana, las. Bien. Y aquí comprará. Comprará. ¿Quién? Bien. Se refiere a alguien con este las, ¿verdad? O a algo, comprará. Muy bien. Este reconozco rápidamente que es un bebé y está en relación ¿quién? Las. Las comprará mañana. Se refiere a algo o a alguien, ¿no? Entonces aquí funciona como un pronombre personal. Entonces hay que tener cuidado para reconocer cuándo son artículos y cuándo son pronombres personales. Bien, chicos, miren, es sencillo en realidad, nada difícil. Vamos a tratar de reconocer de manera correcta, bien, los artículos dentro de unas practiquitas. Bien, a ver, vamos a ver. Chicos, vamos viendo. Solamente ingresaron a clase 2 alumnos. Bien. El resto sigue durmiendo. Bueno, la clase igual está. Todos han leído el mensaje de ayer. No sé si esto será la práctica. Sí, a ver, ¿cuántas son? ¿Son solo 2? Son solo 2, 33. Ajá. Ah, sí, ya está. Solo estas 2. Muy bien. Vamos a ver. Listo. Dice, práctica de clase. Bien, práctica de clase. Dice, subraya con lapicero de color azul o rojo los artículos de los siguientes textos. Chicos, ¿esto hemos hecho algo? No, ¿verdad? ¿O si hemos trabajado algo del artículo? No, ¿verdad? ¿Esta práctica se las envié en algún momento? ¿Marco? No, ¿verdad? Ya. Muy bien. A ver, veamos. Dice,
Sí, no les envié. No les envié. Ya está. Vamos a ver. También está relacionado con el sustantivo, ya chicos. Así que hay que... Ah, me he confundido yo con la práctica del sustantivo, pero sé que les había enviado eso. Ya. Ajá, ya listo. A ver, dice. Texto 1. Todos ustedes deben hacer lo mismo que Humberto Grieve. Deben ser buenos alumnos como él. Deben estudiar y ser aplicados como él. Deben ser serios, formales y buenos niños como él. Y si así lo hacen, recibirán cada uno un premio al fin de año y sus nombres serán inscritos en el cuaderno de honor del colegio, como el de Humberto Grieve. A ver si la semana que viene hay otro alumno que dé una buena clase y haga un buen ejercicio como el que ha hecho hoy Humberto Grieve. Así lo espero. ¿Bien? Entonces vamos reconociendo algunos artículos. Y dice, todos ustedes deben hacer lo mismo. Este lo funciona aquí como un artículo. ¿Bien? ¿Listo? Este es un adjetivo, así que no hay problema. Que Humberto, deben ser buenos alumnos como él. Ah, en este no, porque se hace referencia a una persona, exclusivamente a quién, a Humberto Grieve. Deben estudiar y ser aplicados como él. También se refiere a Humberto Grieve, así que no funciona como artículo. Deben ser serios, formales y buenos niños como él. Y así, y si así lo hacen, aquí qué pasó con este lo, ¿será un artículo? Mira quién está acompañándolo. Hombre, Hacen un verbo, por lo tanto no es correcto, es un pronombre. Recibirán cada uno un premio al final del año. Aquí hay al final, ¿verdad? Al fin de año, perdón, y sus nombres serán inscritos en el cuaderno de honor del colegio. A ver, Jack, mencióname aquí cuáles son los artículos. El, ¿Cuál? el artículo el. Ya. ¿Hay alguno más? del, Del, correcto. Como el de Humberto Grieve aquí, ¿no? Como el de Humberto Grieve. Aquí no hay ningún problema. También es un artículo, ¿sí? Acá hay una preposición, así que no hay problema. A ver si la semana, aquí está, la semana que viene, hay otro alumno que dé una buena clase y haga un buen ejercicio. Bien. A ver, por ahí. Aquí también, bueno, no hemos estado escogiendo los artículos indeterminantes, solo los determinantes, ¿ya? Es lo que vamos a trabajar, solo los determinantes, ¿ya? Y los contractos. Hay otro alumno que dé una buena clase y haga un buen ejercicio como el que, no hay problema, hay un relativo, así que este es un artículo, ha hecho hoy Humberto Grieve. Así lo espero. Este lo no puede ser un artículo porque mira que hay aquí a su costadito un verbo. Bien. Y con otro color vamos a ubicar a los indeterminantes. Con el rojo hemos ubicado a los determinantes y al contracto. Ahora los indeterminantes, dice, todos ustedes deben hacer lo mismo que Humberto Grieve, deben ser buenos alumnos como él y deben estudiar y ser aplicados como él, deben ser serios, formales y buenos niños como él. Y si así lo hacen, recibirán cada uno, bien, un premio. ¿Qué sucede aquí? Este uno será un artículo indeterminante. ¿Qué dices, Marco? no, No, ¿verdad? Y este un, ese sí sí, es un artículo indeterminante. Un premio al fin de año y sus nombres serán inscritos en el cuaderno de honor del colegio, como el de Humberto Grieve. A ver si la semana que viene hay otro alumno que dé una buena clase. Una, ¿será aquí un artículo indeterminante? Indeterminante. Sí, ¿no? Muy bien, una buena clase y haga un buen, aquí está. Este un hace referencia a ejercicio exclusivamente, un buen ejercicio como el que ha hecho hoy Humberto Grieve. Así lo espero. Ahí está. Fácil. Muy bien.
Luego dice 2, subraya los sustantivos y encierra los artículos. Subraya los sustantivos y encierra los artículos. Muy bien, mi padre repetía las oraciones rutinarias. Vamos a subrayar los sustantivos. Padre, oraciones. Bien, y me pide que encierre los artículos. Con verde, a ver si se nota. Las, ¿cierto? Ahí está, las. Vamos a utilizar un poquito más de color. Ya está. Dice, lo lamento, bien, pero no lo pude evitar. Vamos a ver. A ver. Lo lamento, lamento, de lamentar. No, es un verbo, ¿verdad? ¿O no? Pero no lo pude evitar. No hay nada aquí. En la 3, vamos subrayando. La mañana, bien. Sustantivos. No logro ver. Canto, bien. Encerramos ahora. Ahí está el artículo y ahí está. Falta uno, olas. Y aquí está el artículo, ¿cierto? Sustantivo. Ilusión. Vamos subrayando todos los sustantivos, ¿ya? Cerro. Niebla, ¿verdad? Capota. ¿Listo? Automóviles, tranvías, carretillas, niebla, hasta allí. Y ahora los artículos. Aquí no, ¿verdad? Porque este es un verbo, mira. La, tampoco, porque olvidaría, es un verbo. El, aquí sí. Niebla. Una, también, por supuesto. Una capota sucia. ¿Está bien? Una. Sí, es un artículo indeterminante, una. A ver, confírmenme. Indeterminantes. Sí, ¿verdad? ¿Qué más? Aquí, los, no hay problema, las y la, ¿cierto? Vamos con esto. Aquí, vamos ubicando. Niños, señor, ¿verdad? Sustantivos, hora, ciudad, cabeza, cabello, bordón, cabeza, sombrero, bien, melena, hombros. Ahora artículos. Los, sí, porque presenta sustantivos, al, contracto. Aquí no hay. La, sí, se refiere a ciudad. Y no hay más artículos, ¿verdad? Ya está. Bien. Aquí. Escribe en las líneas el artículo conveniente en los siguientes enunciados. Bien. Agua mansa, dice. Aquí vamos a utilizar un artículo el en femenino, ¿cierto? El agua mansa. Hacha, también. El hacha oxidada. Majestuosa águila. Aquí sí no hay problema. Utilizamos la, porque antes de águila ya hay un adjetivo, no hay problema. Si tuviera águila antes, ahí tendríamos que utilizar un artículo el en femenino. Armazón ingeniosa. Tenemos que verificar si la palabra armazón, bien, es femenino o masculino. Bien, ¿es femenino o masculino? A ver, verifique por favor. ¿Será femenino? Eso lo tienen en el sustantivo, ¿ah? Armazón es femenino. Bien.
Yo puedo decir la armazón, ¿es correcto? ¿O tengo que decir el armazón? El. El armazón. Falso. Yo digo la armazón. Una que es femenino. Y mira, ve, sí empieza con A, ¿cierto? Pero ¿dónde está la vocal tónica? Aquí ve, en la O, está la fuerza. Por lo tanto, no hay ningún problema. La armazón. Aquí no, porque la tónica está al inicio. Agua, ya. Entonces no puedo. Cambio aquí, está al final y no hay ningún problema. Cristalina agua, aquí no hay. La cristalina agua, no hay problema. Doblez de tus palabras. ¿Qué sucede con la palabra doblez? Bien. ¿Qué sucede con la palabra doblez? Doblez es un sustantivo distinguendo. Bien. Es distinguendo. Es Quiere el decir doblez. que si yo coloco el artículo el o el artículo la, va a cambiar su significado. Dice, doblez de tus palabras. ¿Yo qué digo? ¿La doblez de tus palabras o el doblez de tus palabras? El El doblez. doblez. ¿Mm? Esto se refiere a que las palabras tienen doble sentido, ¿no? Y le colocamos la doblez de tus palabras. Bien. El doblez de tu pantalón, ahí sí, pues, ¿no? No hay problema. Quiere decir que está doblado algo. Hambre insaciable. Hambre, dice. El hambre, ¿sí? Hambre, ¿qué sustantivo es? ¿Hambre es femenino o es masculino? Hambre. A ver, verifiquen. Y de acuerdo a eso, tenemos que ver. Es femenino. ¿Es femenino? ¿Sí? ¿Me lo estás preguntando o me lo estás afirmando? Ah. ¿Me lo están preguntando o afirmando? Es femenino, profesor. ¿Es femenino? Sí. Ya. Entonces, ¿yo qué digo? La hambre. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En la H. En la. Hambre. Ah, ya. Entonces, ¿qué tengo que utilizar? Un artículo, el, pero que está en femenino, ¿cierto? Yo digo el hambre, pero recuerda que es femenino. No digo la hambre porque la mayor fuerza de voz está aquí, al inicio, ¿bien? En la vocal A. Por eso tengo que utilizar un artículo L en femenino. Índole del problema. Esa palabra índole. Bien. El índole del problema. Ya, índole es un Índole femenino. sustantivo femenino, correcto. Entonces, ¿qué pongo yo? ¿La o el? El. ¿Por qué? La índole. La índole. Claro, la tengo que poner, no puedo poner el índole del problema. Si índole es un sustantivo femenino. ¿Ya? Solo sucede el uso del artículo el en femenino cuando empieza con A acentuada o HA también acentuada, quiere decir que está ahí la mayor fuerza de voz. Después con las otras vocales no hay ningún problema. Manantial de agua.
Manantial es un sustantivo masculino, ¿verdad? Entonces yo digo el manantial, no hay ningún problema. Tez de color blanco. Tez. Es la tez. La tez, correcto, porque es femenino. Muy bien. Dice orientación 4. Escribe el género con el artículo correspondiente. Bien, vamos a colocar aquí el artículo. Bien, en su género correspondiente. ¿Listo? Y tenemos en primer lugar la palabra caparazón. Ubiquemos caparazón. ¿A qué género pertenece la palabra caparazón? ¿Es femenino? ¿Es masculino? ¿Es de ambos? No sé, caparazón. ¿A qué género pertenece? Es ambiguo. ¿Es ambiguo? No. Caparazón es una palabra, un sustantivo de forma fija. Es de forma fija. Pero, ¿de qué forma fija? Si es femenino o es masculino. Caparazón. ¿Yo qué voy a decir? ¿El caparazón o voy a decir la caparazón? Masculino, profesora. ¿Es qué? Masculino. Es masculino, ¿cierto? Entonces yo digo el caparazón de la tortuga, ¿cierto? El caparazón de la tortuga. Bien, colocamos ahí entonces el caparazón de la tortuga. Cortaplumas. Esa Masculino. palabrita también es masculino. Entonces yo digo el cortaplumas, ¿verdad? Por supuesto. Hoja. La hoja. Femenino. Ribera. Femenino. Claro, la ribera. Bíceps. Masculino. Claro, los bíceps. Tesón. Masculino, el tesón. Masculino, ya. Muy bien. Colibrí. Yo digo el colibrí y digo la colibrí. O sea, estamos hablando, Femenino, escúchenme, él. claro, o sea, de la palabra en sí, en qué género se presenta. Y ya si quiero que sea hembra o macho, ya bueno, lo voy a ir indicando, ¿no? El colibrí, ¿cierto? Ya yo puedo decir el colibrí macho o el colibrí hembra y con eso ya indico el género ya del animal en sí, el sexo ya del animal, ¿listo? Aquí solamente estoy indicando el género de la palabra, ¿ya? De la palabra. Avestruz. El avestruz, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? Avestruz. A ver, verifíquelo bien si es femenino o es masculino. El término, es decir. El avestruz, ¿cierto? Está bien, entonces. Ah, mi ojito. Armazón, ya lo habíamos visto. Femenino, masculino es la palabra. Ya lo hemos visto, ¿ah? Femenino. Claro, la armazón. Marea, la marea. Femenino. Doblez. Claro, doblez, aquí hay que tener cuidado porque yo no sé exactamente cuál es, ¿verdad? El o la, dependiendo. ¿Listo? Atenuante, la palabra atenuante, el sustantivo atenuante, es siempre femenino, ya chicos, entonces yo digo la atenuante. Sílabo, masculino, el sílabo. Cometa, aquí debo de saber el cometa, dependiendo, o la cometa, porque estas son palabras homónimas, o sea, son sustantivos distinguendos, por lo tanto cambian su significado de acuerdo al género, ¿ya? Por eso le ponemos así. Sobre todo, el sobre todo. Cólera, aquí también distinguiendo el cólera o la cólera, dependiendo. El ama, ¿cierto? Yo no digo la ama, sino el ama.
Una persona que cuida a alguien. El sustantivo agravante. Este es un sustantivo femenino, ¿ya? Empieza con A, sí, pero ¿dónde está la mayor fuerza? Agravan, aquí está la mayor fuerza, así que yo pongo la, no hay problema, la agravante. Currículo, el currículo. Austeridad, la austeridad, aquí está la mayor fuerza de voz, a pesar que empieza con A, pero no, acá está la tónica. El sustantivo pus presenta género masculino siempre, ¿ya? Masculino, entonces yo digo el pus. Calor, el calor, aunque actualmente están utilizando la calor también, ¿ya? Pero por cierta evolución, dicen, de la lengua, pero suena muy mal. Comezón. Se ve con comezón, es una palabra en La comezón. femenino. Claro, la comezón. Y dínamo también es un sustantivo que se presenta en femenino, la dínamo. ¿Bien? Listo, entonces. A ustedes les voy a pasar la práctica desarrollada. ¿Listo? A ustedes dos y a sus compañeros la práctica sin desarrollar, que ellos tienen que trabajarla. ¿Bien? Encierra en una circunferencia la letra que contenga la respuesta correcta. Muy bien. Dice, la oración que contiene artículos es: uno de esos mordió mi amor y la dañó. Esa botellita lo solucionó todo inmediatamente. Él parecía ser irremediable, su mal lo dominaba. Se han omitido algunas tildes, ¿ya? Tu manía de recortar periódicos la desespera. Lo que te dijeron sobre ella es cierto, lo bueno, lo malo. Me dice, la oración que contiene artículos es. ¿Qué oración contiene artículos? ¿Y cuáles son? Aquí hay una. Lo que te dijeron. Lo, bien. Ahí está, porque está presentando a adjetivos convirtiéndolos en sustantivos abstractos. La oración que presenta un artículo sustantivador del adjetivo. Es inevitable la facilidad con que las seduce. Coco lo cobra, o sea, lo recupera. Declararon reina del hueso a la flaquísima Carmen. La Madonna no lo dejaba dormir. La arena arde bajo el sol de las delicias sur. Dice, ¿qué oración presenta un artículo sustantivador del adjetivo? Presenta un artículo sustantivador del adjetivo. A ver. Podría ser la C, pero acá hay un error, chicos, porque dice la flaquísima Carmen. Ah, ya, sí, sí, sí. Aquí está. Flaquísima Carmen. Esta es una aposición y este está funcionando como núcleo del sujeto, bien, como si fuera un sustantivo. En realidad es un adjetivo, pero está funcionando como un sustantivo porque esta es una aposición, bien. Entonces aquí está. Esta es la respuesta, ¿ya? Porque flaquísima es un adjetivo. Y Carmen aquí es una aposición.
chicos. Veamos. A ver. Ya está. Va. Muy bien. Veamos aquí, dice en el párrafo siguiente, lo malo que fue el accionar del joven al salir del salón llamó la atención de los participantes quienes lo vieron fuera del lugar. El número de artículos, dice. Veamos. Ahí está. Accionar. Porque este es un infinitivo, así que no hay ningún problema. Del joven al salir del salón llamó la atención a los participantes. Aquí no hay más. ¿Cuántos hay? 2, 4, 6, 7. ¿Correcto? Tanto como contractos como determinantes. Bien, este no, porque este es un pronombre ya. 4. Respecto al artículo se afirma que es una palabra átona, tiene forma fija, actualiza al sustantivo, pertenece a una clase cerrada, se posponen al adjetivo. A ver, chicos, ¿cuál vendría a ser la respuesta? Es una palabra átona, dice, tiene forma fija. Tiene forma fija, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque presenta accidentes, así que eso hace que su forma ya no sea fija. Actualiza el sustantivo, sí, lo presenta, por supuesto, y pertenece a la clase cerrada, sí, dijimos que es de inventario cerrado. ¿Se pospone al adjetivo? No, se antepone. Entonces la respuesta sería 1, 3 y 4. ¿Bien? El artículo dice como transcategorizador otorga la función de sustantivo. Bien, a cualquier palabra quiere decir. Con respecto al artículo es correcto, dice. Es correcto. ¿Son 3 sus accidentes gramaticales? Falso. ¿Es de inventario abierto? Falso. ¿Es palabra dependiente? Ahí puede ser. ¿Son 3 los artículos contractos? Falso. Sabemos que son 2 y más de uno es correcto. Así es. Una palabra dependiente porque depende del sustantivo para adquirir significado léxico. Gramatical sí lo tiene, pero léxico no. 7. El artículo presenta género y número. Esta definición corresponde al criterio morfológico. 8. Podemos escribir artículos delante de las siguientes palabras con excepción. Apellidos de mujeres famosas. Apellido para mencionar a la familia, topónimos, antropónimos, nombres de periodos. Podemos escribir artículos delante de las siguientes palabras con excepción de. ¿En cuál de estos no se puede escribir artículos? Apellidos de mujeres famosas, apellidos para mencionar a la familia. En esto sí, ¿verdad? Topónimos, cuando se refiere a nombres de lugares, países. Y nombres de periodos, dice. Nombres de periodos. A ver, chicos. Creo que es la de profesor. La D, que dice la D, antropónimos. A ver. ¿Qué son los antropónimos? A ver, chicos. Personas que tienen nombre propio. Los antropónimos.
¿Sí? Entonces, ¿sería esa la respuesta? Sí, ¿Lo buscaste? sí, profesor. Muy bien. Los topónimos son nombres de lugares, ¿ya? 9. Respecto al artículo, es cierto que nunca va pospuesto el sustantivo. Es cierto, nunca va pospuesto, va antepuesto. Este sí es cierto. ¿Puede ir delante del adjetivo calificativo? Claro, sí. ¿Es un sustantivador? Sí. ¿Es una palabra con morfemas de género y número? Sí. ¿Puede cambiar el significado del sustantivo? Sí, claro que sí. Con los sustantivos distinguendos o también llamados homónimos. Entonces, respecto al artículo, es cierto. ¿Cuál es cierto? Todas, ¿verdad? Número 10 dice, expresiones que carecen de artículo, dice, ¿cuáles son las expresiones que no tienen artículo? Después del paseo fuimos al teatro. Aquí sí hay. La vi delante de ellos. Aquí no hay. Lo que proponía ayer. Aquí sí hay. Yo te lo confirmo. No hay. La gloria me tiene loco. La gloria me tiene loco. ¿Mm? Bueno, se referirá, me imagino, a este sustantivo abstracto, ¿no? No creo que sea una persona, sino iría con mayúscula. Entonces me dice que no presentan sustantivos, perdón, artículos. 2, 4, 2 y 4, ¿cierto? Pero me decía que carece de artículo, ¿verdad? Carece de artículo, ahí están esos dos. 2 y 4, ya está. ¿Qué oración presenta 3 artículos? Vamos a ver. Una de las cobras le mordió la mano y la dañó. El que busques es el expediente que lo solucionará. El desenlace mostró lo inevitable, lo habían detectado. Tu manía de coleccionar póster la desespera. No es el ganar lo que la alentaba, sino el poder servir. Respuesta, esta, ¿verdad? Todos tienen 2, 2, 2. Función privativa del adjetivo. Objeto directo, perdón, del artículo, objeto directo, adjetivo, modificador directo, modificador indirecto, carecer de significación. A ver, función privativa, dice. Puede ser objeto directo si es que funciona Es la como C. pronombre. Es un adjetivo, es modificador directo, correcto. Esa es su función principal, pues, ¿no? 13. ¿Qué oración no tiene artículo? Aquí sí hay. Ajá, ajá, aquí está, aquí hay también, y aquí hay. ¿Cuál no tiene artículo? La B. 14. El artículo los morfológicamente presenta un modificador directo, sufijos, significado léxico, morfema de género y número, morfema de género y número. Y la 15 dice en el párrafo, los Juegos Olímpicos de Barcelona batirán el récord de participación en la historia, con más de 10.000 deportistas de 172 países. Contarán, sin embargo, con sensibles ausencias. El voleibol femenino echará de menos a la selección peruana, brillante subcampeona de Seúl tras perder en una emocionante final frente a los soviéticos. Encontramos, dice, artículos en número. Vamos
reconociéndolos, los Juegos Olímpicos de Barcelona batirán el récord participación en la historia con más de 10.000 deportistas de 172 países. Contarán, sin embargo, con sensibles ausencias. El voleibol femenino echará de mano a la selección a la selección peruana, brillantes subcampeones en Seúl tras perder en una emocionante final frente a las soviéticas. 3 y 3, 6. ¿Listos? Ahí está el desarrollo de la practiquita. Chicos, esta practiquita luego se las envío. Bien, y con esto ya culminamos el artículo. Bien. Mañana ya otro tema. Ahora más tarde les envío, por favor, la practiquita. Profesor, Bien. ¿y la clase? ¿Cuál? La clase no lo copié. Ya ahora lo retomamos. Ahorita lo vemos. ¿Cuándo fue que lo hice? Fue del 20. Fue desde aquí, ¿verdad? Ahí tienen para hacer las capturas. ¿Vas a hacer captura? ¿Vas a copiar, hijo? Captura nada más. Ah, ya. Me avisas cuando haces la captura para cambiar. Va que profe, yo tomé captura. ¿Ya? ¿Marco ya? Aún no, profesor. A ver, me avisa. Ya, profesor. Listo. Ahí va la otra. Ya tomé captura. Ya. Ya, profesor. Ya, profe. Ya, ahorita. Ya, profesor. Ya, profesor. Ya, profe. Profesor. Listo, chicos. Entonces, de un rato les envío, por favor, en la tarde. Ya les envío a su privado. Listo. La práctica y a los demás compañeros la otra. Así que la clase se dio. Si no asistieron, ya no es parte mía, ¿bien? Tanto ustedes como yo tenemos bastantes cosas que hacer, pero bueno, tuvimos que recuperar hoy día, así que si los demás no asistieron, ya escapa de mí. Bien, chicos, nos vemos entonces el lunes. Hasta luego, profesora. La Ya. profesora.